Queridos hermanos y hermanas, si han prestado atención a las tres lecturas que acabamos de escuchar, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, más de alguno habrá quedado desconcertado. Este es un evangelio que cada vez que lo leo me pongo inquieto, porque las palabras que se ponen en boca de Jesús no corresponden a Jesús. Eso que llama a una mujer perrito no cabe en el corazón misericordioso de Jesús. Y es curioso, porque las dos primeras lecturas nos dicen exactamente lo contrario de lo que leemos en el Evangelio. Ejemplo, en la primera tomada de Isaías dice: el Señor me dijo, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. ¿A quién se refieren estas palabras de Yahvé, de Dios Padre? Pues a todos los pueblos que van reconociendo que hay un solo Dios. Por lo tanto, empezando por los extranjeros, aquellos que no pertenecían propiamente al llamado pueblo elegido de Dios. Una frase que hemos escuchado muchas veces por parte de los judíos y que siempre nos extraña mucho, porque si Dios nos creó a todos por igual y somos todos hijos suyos, ¿qué sentido tiene que Dios elija a un pueblo por encima de los demás? Eso contradice todo el proyecto de salvación. Por lo tanto, Isaías, que pertenece al Antiguo Testamento, 600 años antes de nacer Jesús, dice claramente que el mensaje de Dios es para todos, incluyendo los extranjeros que acepten su palabra. En la segunda lectura, Pablo viene a decir lo mismo, pero dándole muchas vueltas. Aquí Pablo, en la redacción que tenemos de la carta a los romanos, como que se perdió un poquito a la hora de redactar. Digo de redactar su secretario, porque Pablo nunca escribió de puño y letra todo lo que hoy tenemos ante nosotros. La costumbre era tener un escribiente que elaboraba y el secretario escribía. Y eso es las cartas que tenemos de Pablo. Pues bien, en esa carta a los romanos, Pablo insiste exactamente en lo mismo. Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. ¿A quién da Dios y Jesús la misericordia? A todo ser humano, independientemente de la religión que se tenga. Si eso lo tenemos presente, entonces llegamos al Evangelio de hoy y de pronto nos encontramos con una escena totalmente desconcertante. Se le acerca una mujer cananea. ¿Eso qué significa? Una mujer que no pertenecía al pueblo judío. Por lo tanto, era lo que llamaríamos una extranjera. Esa mujer se acerca y empieza a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y dice el texto a continuación: Jesús no le contestó ni una sola palabra. Eso para cualquiera de nosotros es una falta de respeto increíble. Y lo estamos poniendo en boca de Jesús. No le respondió ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: por favor, Señor, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. O sea que los discípulos le están dando una lección a Jesús. ¿No es cierto? Son los discípulos que el Señor nos está grosero.
Te ha hecho una petición, te ha hecho una pregunta y tú no le estás diciendo ni una sola palabra. Atiéndela. Además viene molestando porque está gritando detrás de nosotros. Y la respuesta de Jesús es desconcertante. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces les he dicho desde este mismo lugar que la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay que saber interpretar. Es lo que se llama en los estudios de teología, cuando nos preparan los sacerdotes, hermenéutica y exégesis. Aunque sean dos palabras que la mayoría de ustedes no conocen, esos dos elementos son técnicas científicas para descubrir el que escribió esas palabras, desde dónde las estaba escribiendo. No es lo mismo estar escuchando a una persona que vive en Nueva York, en Washington, en California, que nos habla de una cultura que es totalmente ajena a la guatemalteca, y si se inspiran desde allá, seguro que la redacción y los estilos serían muy distintos que si escuchamos un texto escrito por un quiché o un mamá. Eso no lo entienden. Cada quien escribe desde su cultura, desde su manera de pensar, desde sus orígenes. Eso pasa exactamente en los evangelios. Entonces, cuando leemos esta frase tan despiadada, tan falta de respeto y sobre todo de caridad de Jesús hacia esa mujer, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Yo no sé ustedes cómo se sienten, pero yo por lo menos cuando leo esta frase digo, Señor, esto tú no pudiste haberlo dicho de ninguna manera. Entonces, ¿por qué aparecen los evangelios? Pues la respuesta es muy fácil. La pregunta que hay que hacerse es, ¿quién escribió este evangelio? ¿Lo recuerdan? Lectura del Santo Evangelio según ya se está resolviendo, ¿verdad? Según Mateo. No es lo mismo que estas palabras las dijera Juan, que Lucas, o que el mismo Mateo o Marcos. Resulta que el evangelio que leemos es de un señor llamado Mateo, discípulo de Jesús. ¿Y qué pasa con Mateo? Pues pasa algo muy distinto de los demás. Muy distinto. Yo le pediría, por favor, no se muevan porque me está descontrolando mi atención. Gracias. ¿Quién escribe el evangelio de hoy? Mateo, a pesar de ser un discípulo de Jesús, era un judío que tardó mucho tiempo en cambiar el disco duro de judío para convertirse al evangelio de Jesús. Y era discípulo. Era un judío de estos ortodoxos, de esos que vemos en la televisión algunas veces delante del muro de las lamentaciones allá en Jerusalén, que andan con un gorrito negro, con unas coletas, todos vestidos de negro, y que están delante del muro de las lamentaciones dando cabezadas contra el muro, y que en la frente llevan una cinta y aquí en medio una cajita amarrada a la cinta, y en esa cajita, ¿qué es lo que hay? La ley de Moisés, los mandamientos. Porque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, pongan la ley en su mente, en su frente, y lo traducen al pie de la letra, y lo que hacen es, en una cajita, meter el papelito con los 10 mandamientos y pegárselo en la frente, para ver si eso va entrando lentamente. A ver si va entrando. Si quieren hacer la prueba ustedes esta semana, de escribir los 10 mandamientos en un papelito, meterlo en una cajita chiquita y les ponemos una cinta estampada en la frente. Me vienen el domingo a explicarme si esos 10 mandamientos pasaron de la frente al corazón. ¿Quieren hacer la prueba? No la hagan porque
posiblemente alguno va por el manicomio. Termina en el manicomio. Los mandamientos no entran por la mente. Los mandamientos tienen que entrar por el alma, por los sentimientos, por el corazón. ¿Estamos claros? Si eso no está dentro de nosotros, por más palabras bonitas que digamos, por más ejemplos que escuchemos de pastores o de sacerdotes en la televisión, no entrarán. Los mandamientos no son normas. Los mandamientos son actitudes, que es totalmente distinto. Por ejemplo, una norma de nosotros los católicos: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Eso lo aprendimos desde la catequesis de primera comunión. ¿No es cierto? Norma. Entonces muchos que han tenido la oportunidad de madurar su fe, de crecer en la fe, pues siguen pensando así: con ir a misa el domingo, cumplo con la norma y Dios me tiene que salvar. Pues no. Porque venir a misa los domingos y luego no pasa nada el resto de la semana, como consecuencia de la Eucaristía del domingo, esa Eucaristía para ti es cero, completamente inútil. Que es lo que ocurre muchas veces con personas reconocidas a nivel social dentro de una comunidad, como tantas veces he escuchado yo de otros: ese padre es empresario, que dice que es un gran católico porque va a misa los domingos, pero de lunes a sábado explota completamente a sus trabajadores, ni les paga el salario mínimo, ni les da el bono 13 ni el bono 14, pero es muy católico porque va a misa el domingo. ¿Me entendieron? ¿Será buen cristiano? En absoluto. Está fallando en lo más importante, lo que leíamos en la primera lectura: velen por los derechos de los demás y practiquen la justicia. Eso es el cristiano. Pero desgraciadamente en nuestro mundo, en nuestra iglesia, se nos ha inculcado muchas veces que prevalece más lo exterior, las manifestaciones de salir a la calle, una profesión, un santo, una imagen, y eso es la fe. Eso no es la fe. Eso lo puede hacer cualquiera. La fe no es exhibición externa, no es cargar con imágenes. La fe tiene que ser un compromiso diario con los demás, empezando por tu propia familia. Por eso Jesús en aquella oportunidad decía a los apóstoles: ¿de qué les vale ganar el mundo entero, tener fama, poder, dinero? ¿De qué les vale todo eso si pierden el sentido de la vida? ¿De qué te vale ser un gran ingeniero, un gran abogado, ganar un gran salario, tener la mejor casa de Quetzaltenango? ¿De qué te vale todo eso si has perdido el sentido de para qué tienes que vivir? Y un ser humano no nace para hacerse millonario, nace para ser una persona respetuosa ante los demás, empezando por su familia. Este relato que nos cuenta Mateo, judío, ortodoxo, cerrado de cabeza, y que por eso traduce esta frase, que curiosamente ningún otro evangelista lo escribe, ninguno, solamente él. Por lo tanto, hay que sospechar que aquí Mateo se dejó llevar de sus impulsos ideológicos y religiosos y pone en boca de Jesús lo que hoy para nosotros sería una blasfemia. Jesús nunca desprecia a nadie. Si es capaz de morir por todos los seres humanos, ¿cómo va a llamar a una mujer extranjera perrita? Aunque luego al final parece que todo se arregla, ¿verdad? Porque la respuesta que le da la mujer supuestamente a Jesús a esa frase despectiva es tremenda. Dice la mujer: es cierto, Señor, es cierto que no hay que tirar el pan de los hijos a los perros,
pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que resultó que la mujer era mucho más inteligente que Jesús, sin duda, muchísimo más. Y por eso a Jesús lo arreglamos todo con esa frase: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y al final sana a la hija. Pero todo lo anterior es una manipulación de Mateo en el Evangelio. Pero de aquí sacamos unas conclusiones prácticas para nosotros que son muy importantes. Lo primero de todo, si somos cristianos, católicos, evangélicos, la raza que sea, lo primero de todo es nunca discriminar a nadie. Ese es un mandamiento que hay que cumplir al pie de la letra, aunque no esté escrito en los 10 mandamientos de Moisés. Si tú eres una persona que, aunque no los expreses con palabras, pero sí con tus sentimientos, que desprecias a otros por la forma de vestir, por la forma de hablar, incluso por su nivel económico, a mí me da mucho coraje cuando veo que hay personas que por ir de saco y corbata y con un maletín de piel de cocodrilo, todo el mundo, amén, el gran licenciado, señor licenciado. Pero si vemos a uno que anda en camiseta y pantalón gris, entonces esta es segunda clase. Si eso pasa en nuestro corazón, tú no eres cristiano, por más misas y comuniones que tengas acumuladas a lo largo de tu vida. Queridos hermanos, hay que hablar muy claro de lo que es la fe en Jesús y en su Evangelio. Por eso subrayo, vivimos en Quetzaltenango, en Occidente, una comunidad sumamente racista. Y lo subrayo, racista. Por muchas razones. No solamente si tú eres latino y yo soy indígena. El racismo se manifiesta de otras muchas maneras. O incluso esas secretarias que están en oficinas oficiales del gobierno, Renata o la municipalidad, que llega uno a hacer una consulta y dependiendo de quién esté delante, así te trata. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo he tenido experiencias que me han resultado, pero como para sacarme el corazón, de estar en una fila y estar oyendo lo que hablan con los que van delante de mí. Y de pronto llego yo: hola, Padre Chema, ¿qué tal está? ¿Dónde duele por aquí? ¿Qué desea? ¿Qué le sirvo? Eso me saca de quicio. Por ser el Padre Chema hay que tratarlo de manera especial. ¡No, señor! Y por eso me pongo a la fila como todos los demás. Aunque de vez en cuando me saca. Como me pasó el otro día en el banco. Por favor, quiere pasar la ventanilla 1 y delante de mí había como 30 personas. Me morí de vergüenza. Pero de pronto me dice el policía: usted es de la tercera edad. Me salió el tiro por la culata. Yo creí que era porque no le conocía como sacerdote y me estaba dando el privilegio. Pero me dijo: los de la tercera edad pueden ir directamente a la urna. Entonces me entró un complejo de viejo terrible. Llegué a la ventanilla con la cabeza agachada. Dios mío, hasta se dan cuenta que ya soy de la tercera edad. ¿Cuántos estamos aquí de la tercera edad? Unos cuantos, ¿verdad? A mucha honra. Y jóvenes por dentro, eso es lo que importa. Y no los jóvenes que tienen 18 años y aparentan viejos de 150, porque no tienen expectativas ante la vida. Eso es vejez. El viejo es el que no tiene esperanzas, el que no mira hacia adelante. Eso es el viejo. ¿Estamos claros? Los años no son vejez. Lo que es vejez es el espíritu que tenemos dentro. Por eso esos jóvenes que se dedican a matar, a robar y que no esperan nada de la vida, son viejos y además viejos verdes, de los que están ya destruidos completamente. Otro elemento que me parece muy importante:
En español tenemos un refrán que muchos de ustedes habrán dicho más de una vez. Haz bien y no mires perfecto. ¿Será cierto eso? Que uno tiene que hacer bien a cualquier persona, pues si lo necesita. Yo no voy preguntando por la calle a que me pide un favor, ¿usted es católico? Porque si no es católico, yo no tengo nada que ver con usted. Yo eso jamás lo escuché dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando ha habido situaciones trágicas de un terremoto, de una inundación, que de pronto las iglesias empiezan a recoger víveres para poder ayudar a los damnificados. Yo siempre recuerdo allá, en aquellos años del huracán Fifi que destrozó la costa norte y toda la parte del Caribe, yo estaba presente. Y recuerdo que vino una señora que me dijo, acabo de venir de una capilla evangélica donde vi que repartían comida, y cuando llegué y me preguntan, ¿usted pertenece a esta iglesia evangélica? No, yo soy católica. Para usted no hay nada. Retírese que no hay nada para usted. Eso es el cristiano. Quitar la comida de la boca de una persona por su religión. Eso es ser diabólico. Y eso pasa entre nosotros. Que nos discriminamos hasta por la religión. Que es el colmo. Que en nombre de Dios despreciamos al ser humano. Eso es un gran pecado. El Evangelio es para todo ser humano. Por eso hay muchos hombres y mujeres que nunca tuvieron una Biblia en su mano, ni la tendrán, que nunca se enteraron quién fue Jesús de Nazaret, pero que son más cristianos que todos nosotros. Y no van a llegar al cielo con un letrerito que diga partida de bautismo, diploma de primera comunión, diploma de confirmación, boda por la iglesia y entierro tocando campanas. El que llegue con esa papelería al cielo se va a encontrar con un chasco increíble, porque va a encontrarse con que el Señor no le va a pedir absolutamente nada de papelera. ¿Qué es lo que va a preguntarle? Tuve hambre y me diste de comer. Pero Señor, cuando te vi a ti con hambre, nunca te vi. Siempre que no lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Se acabó el Evangelio. No busquemos más. No busquemos más. No hagamos muchas novenas, no hagamos muchas procesiones, sino que cambiemos el corazón, como dice el profeta Ezequiel. El corazón de piedra que tenemos, que se vaya convirtiendo poco a poco en corazón de carne. Y al decir carne no se refiere a una chuleta de cerdo. Al decir carne quiere decir sensibilidad. Que tengamos sensibilidad con el prójimo. Eso es tener un corazón de carne. Porque desgraciadamente muchos que predicamos, que celebramos la misa, que comulgamos, luego resulta que el corazón lo tenemos como una piedra, un monolito, como los que hay allá en Tikal, una piedra de hace muchos años y ahí sí. Mientras el corazón no sea sensible ante las necesidades de los demás, no somos cristianos. Entonces, hermanos, yo creo que hoy el Señor, a pesar de que le estamos haciendo una crítica supuestamente a lo que Él dijo, nos está diciendo, Padre Chema y todos los feligreses de la Capilla de Jesús de la Buena Esperanza, no le demos muchas vueltas a la Biblia. No tengamos esas Biblias que están sudadas desde hace tiempo, que ya tienen color amarillento de tenerlas bajo el sobaco. No hagamos eso. Ama, dice San Agustín, y haz lo que te dé la gana. El que ama, hace lo que le da la gana, porque todo lo que hace es bueno. Que ese sea el mandamiento nuestro.